Hola, muy bienvenidos a todos. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de post-edición de traducción automática, o por sus siglas en inglés es MTPE, Machine Translation Post Editing. Vamos a hablar un poco de la terminología, que es importante que entiendan para que no haya confusiones. Vamos a hablar de cuáles son nuestros procesos en idiomas TEP, cómo nosotros trabajamos con la posición de traducción automática. Vamos a hablar de los dos pasos de los procesos, que son la posedición propiamente dicha y la revisión monolingüe, y después vamos a ver cuáles son los errores más comunes. Empecemos entonces, ¿qué es un motor de traducción automática? Es un software que traduce de manera automática de un idioma a otro. Básicamente, esto fue algo que se fue generando durante muchísimos años. Estoy segura que todos conocen Google Translate y lo han probado. Quienes lo probaron hace muchos años saben que los resultados que de pronto se obtenían hace 5 años no eran buenos, era muy difícil trabajar con eso. En los últimos años ha mejorado muchísimo. Y eso en parte se debe a dos factores. Uno es que como utiliza base de datos de traducciones anteriores realizadas por humanos, estas bases de datos se fueron completando con el tiempo y cuanto mayor es la base de datos con la que puede trabajar la app, mejor van a ser entonces los resultados. Otro factor fue los motores neuronales, que es un nuevo sistema a través del cual el motor tiene la capacidad de aprender. O sea que no solamente va tomando de la base de datos y aplicando los resultados de la base de datos, sino que además va aprendiendo a medida que esa base de datos se completa. Estos motores además se pueden entrenar y algunos permiten el uso de glosarios. Entrenar me refiero a que, por ejemplo, quienes crean estos motores y quisieran especializarlos en un determinado idioma, focalizan más en ese idioma. Si quieren focalizar en determinados temas, por ejemplo, medicina, también pueden entonces enfocarse en ese tipo de temas. Creo que los motores de traducción automática que más conocemos son Google Translate, como le decía, yo creo que ese lo conoce todo el mundo. Después está Microsoft Translator y DeepL. Hay muchos otros, pero estos creo que son los que dan mejores resultados para las traducciones del inglés al español. Para otros idiomas también hay otros motores que pueden ser mejores que estos, así que depende un poco de cómo los creadores de estos motores entrenaron sus motores para obtener los resultados que ellos prefieren. Tengan en cuenta que no todos los temas son aptos para traducción automática. Por ejemplo, un texto mal escrito va a quedar horrible si lo pasan por un traductor automático. Otro caso es, por ejemplo, de algunos son mejores para traducciones de contratos, pero después si se va muy a lo legal, por ejemplo, juicios y ese tipo de cosas, de pronto no es tan bueno. Puede ser que sean buenos para algunos temas, por ejemplo, para los temas científicos, si son muy, muy científicos, de pronto no son tan buenos y requieren una corrección mucho más profunda. Así que ya les digo, hay cierta variabilidad, más allá de que hoy en día los resultados que podemos obtener son en realidad eh, muy, pero muy buenos en general. Nosotros utilizamos un motor de traducción automática que se llama DeepL y esto fue una resolución que no se tomó con ligereza. Estuvimos estudiando los distintos motores y viendo cuáles eran más aptos para el tipo de temas que nosotros manejamos, además de que fuera el mejor para inglés a español. Si bien también podemos usarlo para español al inglés o para otros idiomas,
En este curso nos vamos a focalizar en inglés a español porque es lo que nosotros más manejamos. Lo que nosotros hicimos fue contratar entonces los servicios de DeepL para integrarlo a nuestro servidor de MemoQ. Por lo cual, todos nuestros trabajos que se hacen de posedición de traducción automática se hacen a través de nuestro servidor. El servicio que nosotros entonces subcontratamos, o sea, el que contratamos a nuestros proveedores, es un servicio de Machine Translation Post-Editing o revisión monolingüe. Y ahora más adelante les voy a explicar en mayor detalle estos dos pasos. Pero quiero que tengan en cuenta esto porque hay diferencias en las tarifas. No es la misma tarifa de traducción o edición. Así que tienen que tener en cuenta también cuando les mandan un trabajo de este tipo, cuál es el servicio que se está contratando, porque de acuerdo a eso es lo que se va a pagar también. Las tarifas están en las hojas de tarifas que ustedes tienen. Yo no voy a entrar en eso porque tenemos gente de distintos países y de acuerdo a la moneda las tarifas son distintas, entonces no vamos a entrar en el tema de las tarifas propiamente dichas. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a eso, pueden escribirnos, pueden escribirle a Minerlis o me escriben a mí. Y les quería mostrar un poquito el motor de DeepL. Este es el motor que está en Internet con ciertas limitaciones, se puede utilizar de manera gratuita. Yo les voy a compartir ahora, porque quiero que vean un poquito en la hoja misma de DeepL. Si logro que el mouse me haga caso. Esta tiene una particularidad que a mí me parece muy útil, que les da, en primer lugar, tiene un diccionario. Si ustedes se fijan acá abajo, dice diccionario, y si yo hago clic sobre una palabra, me va a salir acá abajo los resultados del diccionario de esa palabra. Por otra parte, en la parte del español o en la parte de la lengua de destino, nosotros tenemos la posibilidad de buscar aquí también sinónimos. Entonces, por ejemplo, yo tengo en esta traducción que dice, en este momento el mundo se enfrenta a muchos retos globales y a mí globales no me gusta. Entonces le voy a dar un clic acá y como ustedes ven, me aparecen un montón de sinónimos. Yo entonces podría optar por seleccionar el sinónimo que quiero y automáticamente me lo introduce. Lo mismo aquí, como ven. Yo creo que esta es una herramienta súper buena para trabajar, y esto solamente para trabajar en DeepL, ¿ok? Tiene también la posibilidad de integrar un glosario. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden incluir un glosario de ustedes y entonces cuando haga la traducción automática va a tomar en cuenta los términos que ustedes insertaron en ese glosario. Después acá tienen la posibilidad de copiar y también tienen la posibilidad de traducir archivos completos, pero en este caso siempre les va a aparecer con una marca, o sea que en realidad, salvo que ustedes estén pagando por el servicio, no es algo recomendable. Vamos a pasar entonces a qué es MTPE o Machine Translation Post-Editing. Esto es el proceso de posedición de traducción automática. ¿Qué significa? Nosotros vamos a pasar un determinado texto, como lo vimos recién, por un traductor automático y después lo que necesitamos hacer es revisarlo y corregirlo para alcanzar un nivel de una buena traducción humana. Y quiero aclarar esto porque hay dos sistemas de trabajo con lo que es MTPE, que uno se llama light y el otro es full o heavy. Que llaman light básicamente es una lectura rápida de la traducción y solamente verificar si hay algún error de traducción. No toma en cuenta el estilo, no toma en cuenta en realidad muchas cosas que pueden sonar muy extranjeras, temas sintácticos, temas de estilo, ese tipo de cosas en la revisión ligera, liviana, no se hace. Pero lo que nosotros hacemos es una revisión y una corrección
profunda, correcta, completa. Nosotros queremos alcanzar el nivel de una buena traducción humana. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos no solamente a corroborar la terminología que sea la correcta, sino que además vamos a hacer cambios de estilo y vamos a mejorar esta traducción. La vamos a usar como base, pero la vamos a mejorar a un nivel que realmente sea fácil de leer, que suene como un buen español, que tenga un buen flujo y que realmente se pueda considerar una traducción de excelente calidad. Es una buena base para la mayoría de las traducciones, pero como les dije, en algunos casos puede no ser tan buena. Si tiene mucha terminología muy específica, es posible que utilice sinónimos que no son los más adecuados para el contexto. Entonces, es importante que estas traducciones, por más que a primera vista parezcan que son buenas, hay que entrenar el ojo para encontrar cuáles son los errores que esta máquina comete. Y no se puede prescindir del factor humano. Si nosotros queremos lograr realmente una buena traducción, no podemos prescindir del factor humano. Sin embargo, sí cambia la manera en que trabajamos. Y esto es importante porque nos guste o no a los traductores, y créanme que yo como traductora me resistí muchísimo al tema de la traducción automática durante muchísimos años. Nos guste o no nos guste, este va a ser el futuro de la traducción. Así es como van a trabajar los traductores en el futuro. Existiendo estas herramientas, no tiene sentido que en el futuro se trabaje haciendo traducciones desde cero. Así que cuanto antes ustedes se entrenen y se adapten a estas nuevas herramientas, mejor para ustedes porque van a tener una ventaja competitiva. Entonces, es importante que empecemos nosotros como empresa y como equipo a avanzar en esta nueva manera de trabajar. Vamos a hablar un poco de la terminología. Lo que quiero hacer es un rápido repaso. MT es Machine Translation, o sea, solamente la traducción automática. MTPE es la posedición de traducción automática. Y quiero agregar estos dos términos porque no quiero que haya confusión entre MT o MT y TM, que es la Translation Memory. O sea, si yo los doy vuelta en español, es memoria de traducción y entonces se puede confundir con el otro término de Machine Translation. Nosotros vamos a usar, para que no surjan este tipo de confusiones, siempre vamos a usar los términos en inglés. Bueno, y TB es la base terminológica, que esto, tanto la TM o la TB seguramente lo conocen de MemoQ. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de nuestros procesos. La mayoría de los trabajos se van a realizar en nuestro servidor de MemoQ. Como yo les expliqué antes, nosotros tenemos contratado el servicio de DeepL y está interconectado a nuestro servidor. En algunos casos vamos a trabajar en una plataforma del cliente, porque hay algunos clientes que también nos mandan a hacer MTPE en sus plataformas. Pero en la mayoría de los casos vamos a trabajar en nuestro servidor de MemoQ. Y básicamente el sistema, ¿cómo funciona? En realidad no es 100% Machine Translation, sino que es una combinación de Machine Translation y lo que nosotros ya tenemos guardado en la memoria de traducción. Cuando nosotros corremos digamos, la pretraducción en MemoQ, MemoQ lo que hace es, primero toma las traducciones de los segmentos que están en la memoria de traducción y después todos aquellos para los cuales no tiene una traducción en la memoria de traducción, para esos casos entonces asigna Machine Translation y lo traduce a través de MT. Van a encontrar que en MemoQ se indica el nivel de coincidencia con la memoria de la traducción o si es Machine Translation. Entonces acá tenemos una pantalla de MemoQ y a esto se le corrió Machine Translation. Entonces nosotros vamos a ver que acá tengo segmentos que están al 100%, que se tomaron de la memoria de traducción. Tengo algunos que están al 0%, pero están en verde, o sea que están confirmados. Este estaba en 0%, probablemente provino de la Machine Translation, pero después se confirmó, pero el segmento me queda en 0%.
Esto está en rosado, pero está en 0%. Esto vino de Machine Translation, pero se hizo alguna corrección, por eso está en rosado. Si este segmento se confirma, queda en verde. Acá tenemos uno que está en 101%, o sea, este viene 100% de la memoria de traducción y está sin confirmar todavía. Este segmento es un fuzzy que viene de, como en este caso también, incluso este es el caso que está marcado acá. Este proviene de la memoria de traducción, pero solamente tenía un 89% de coincidencia. O sea, que ustedes saben que tienen que fijarse cuáles son las diferencias que tiene y corregirlo como en cualquier trabajo de traducción normal en MemoQ. Y estos dos que están en amarillo son resultados de la traducción automática. O sea, la traducción automática siempre está marcada en amarillo y en 0%. Entonces, ustedes saben que todos los segmentos que están en amarillo provienen de traducción automática y tienen que revisarlos a fondo, porque puede contener errores importantes. Recuerden que la traducción automática es una máquina que no piensa. Vamos a hablar entonces de cuáles son nuestros procesos. Nuestro gerente de proyecto va a crear un proyecto en nuestro servidor y va a hacer el pre-translate, o sea que va a correr el motor de Machine Translation, pero también va a tener en cuenta si tiene o no una memoria de traducción. Si tiene la memoria de traducción, también se toma en cuenta la memoria de traducción, como lo expliqué anteriormente. Luego lo asigna al post-editor y al revisor monolingüe, tal cual como se hace en cualquier otro proyecto, pero como ustedes ven, cambian los nombres. No estamos hablando de traductor y editor, sino que estamos hablando de post-editor y revisor, o revisor monolingüe. El post-editor es el que va a hacer la primera corrección de la traducción automática y lo va a hacer comparando con el inglés. Se va a fijar cuáles son los problemas que tiene la traducción automática y va a corregirlo. Después vamos a hablar sobre algunos problemas que se presentan en la traducción automática con más detalle. El revisor monolingüe lo que hace es una lectura del texto en español solamente. Por eso se llama revisor monolingüe. Volvemos a las funciones del post-editor. ¿Qué es lo que hace el post-editor? Revisa la traducción, como ya dijimos, comparando con el inglés y teniendo en cuenta las sugerencias indicadas en nuestra guía de estilo o si existe una del cliente. La del cliente siempre tiene prioridad sobre nuestra guía de estilo. Puede hacer correcciones de estilo, especialmente cuando hay oraciones muy literales o también en el caso en que a veces cuando se traduce muy literal del inglés no se entiende. Entonces, es bueno entonces armar la oración de otra manera para que quede más clara. Confirma que los términos que se utilizaron sean los correctos, o sea, correctos para ese contexto. Nosotros sabemos que hay términos que pueden traducirse de muchas maneras, pero que en determinados contextos no son correctos. Nosotros tenemos que asegurarnos que la máquina haya elegido el término correcto para el contexto dado. También podemos buscar en la memoria de traducción, por ejemplo, cómo se tradujo anteriormente, y yo les recomiendo que hagan esto, que se fijen en la memoria de traducción cómo se tradujo un determinado término o una determinada frase o una parte de una frase. Todas estas cosas muchas veces aparecen en la memoria de traducción y si queremos ser consistentes, es bueno buscar en la memoria de traducción y también en la term base, por supuesto. Hay que controlar que se estén respetando los términos de la term base. Otra cosa que hace el post-editor es ingresar términos en la term base para controlar la consistencia terminológica. Y tengan en cuenta esto. El motor toma una oración y la traduce.
después toma otra oración y la traduce. No piensa en la terminología que utilizó en el segmento anterior. Traduce segmento por segmento como si fuera totalmente independiente del texto. ¿Qué va a pasar entonces? Que ustedes van a encontrar una palabra que se tradujo de 3 maneras diferentes. Si ustedes tienen una base terminológica, ya sea que vino con el proyecto o que ustedes pueden crear en su propia computadora, pueden introducir el término que de pronto ustedes encontraron en la TM o que ustedes deciden que van a utilizar esa traducción específica para ese término, lo ingresan en la term base para que cada vez que aparezca ese término posteriormente, ustedes ya lo tengan a mano, por un lado, y por otro lado, cuando corren el QA, se aseguran entonces de que el QA les puede controlar si ustedes están utilizando el término de manera consistente. Así que yo les recomiendo muchísimo que utilicen la base terminológica a su favor para obtener una mejor calidad de traducción. ¿Qué otras cosas hace el post-editor? Aprovecha las herramientas de MemoQ para mejorar la calidad final de la traducción. Hicimos un cursito hace poco, está en nuestro blog, acerca de las funciones de MemoQ para mejorar la productividad. Yo se los recomiendo que si no lo vieron, lo repasen. Si no están suscritos al blog, por favor, háganlo porque ahí vamos a estar publicando los cursos futuros. Por supuesto, debe correr el corrector ortográfico y la función de QA en MemoQ para asegurarse de que problemas que marcan estas herramientas se resuelvan. Y verifica el uso correcto de comillas, negritas, cursivas y subrayados, etcétera, y pequeñas cosas de formato que puede llegar a encontrar. El siguiente paso entonces es la revisión monolingüe. El revisor monolingüe lo que hace es una lectura solamente del español y tiene en cuenta también el formato. Entonces es importante que o bien vea el formato, si estamos hablando en Memo, que es un archivo de Word y tiene el formato debajo, yo les recomiendo entonces que lean abajo y no estén leyendo las columnas de los segmentos, la separación de los segmentos, porque eso les va a facilitar muchísimo ver el formato. Y si esto no está disponible, porque no siempre está disponible, porque los archivos en InDesign no tenemos la vista del documento, yo lo que les recomiendo entonces es que tengan abierto el archivo fuente para que ustedes puedan ver el formato o exportan el archivo y hacen la revisión en la exportación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué solamente el español? Y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros estuvimos investigando esto nos dimos cuenta que muchas veces cuando uno está influenciado por el texto del inglés, no se da cuenta de errores que aparecen en el español. Pero cuando uno lo lee solamente en español, lo que sucede es que hay momentos en que uno no entiende lo que está diciendo. Por eso es importante la lectura solamente en el español. Y lo que es importante es que cada vez que encuentre una zona donde el texto está oscuro o no se entiende bien lo que quiere decir, que entonces ahí recurran al inglés y lo corrijan de manera adecuada. Vamos a ver algunos ejemplos de esto más adelante, pero esta lectura en español de verdad es muy importante y hay que tomarla con seriedad porque hay muchos errores que solamente se detectan en la lectura en el español. Y como les decía, eso verifica que el texto se entienda claramente y además que no contenga errores gramaticales, ortográficos ni sintácticos. Sobre todo los sintácticos son los que van a aparecer más fácilmente en este tipo de traducción automática. Después de exportar el archivo, realiza algunos ajustes de formato. Debe correr el corrector ortográfico en el archivo final. Verifica el uso de las comillas, las negritas y las cursivas, los subrayados y cualquier otro tema
viñetas, numeraciones, cualquier otro tema de formato en el archivo final. En general, las exportaciones van a ser, si son archivos de Word, no va a haber mayores problemas de formato, cosas que ustedes tengan que arreglar. Sin embargo, nosotros muchas veces trabajamos con archivos que de pronto estaban en PDF que se tuvieron que convertir a Word. Si los arreglos de formato les dan mucho trabajo, avísenle al PM, ¿ok? Porque el PM les puede asignar un tiempo pago para que ustedes le puedan dedicar a estos problemas. Esto siempre y cuando que los problemas sean importantes y lleven mucho tiempo, ¿no? Si son cosas sencillas, es parte del trabajo finalizarlas. Y vamos a hablar brevemente de la term base y voy a hacer un repaso de esto por si hay gente que no la usa mucho. Es súper importante la term base y yo siento muchas veces que está subutilizada. Como les dije, la term base es un glosario de términos. Si nosotros nos fijamos en... La term base son los términos que aparecen en azul, ¿verdad? Como ustedes ven, acá les aparecen en celeste, aparecen determinados términos. Todos estos son términos que están en la term base. Y la term base tiene muchísimos usos. No solamente sirve para asegurar la consistencia de términos. Yo cuando era traductora lo usaba mucho, por ejemplo, para asegurarme la ortografía de términos difíciles. Por ejemplo, términos médicos muy complicados, donde es muy fácil equivocarse, yo los metía en la term base, porque después cuando corría el QA, si lo había escrito mal, me saltaba en la term base y lo podía corregir. Otra cosa que hacía, por ejemplo, era poner los nombres de las empresas en la term base. ¿Por qué? Porque yo como editora, una de las cosas que corregí 1000 veces fueron cuando en un texto de 7000 palabras aparece el nombre de la empresa 104 veces, no saben cuántas veces escriben el nombre de la empresa con un error. Y eso es un error fatal, además, porque la empresa se va a enojar si le escribe mal el nombre. Entonces, yo, por ejemplo, lo metía en la term base, ese término, y eso entonces me aseguraba de que no se me escapara ningún error al escribirlo. Otra cosa, por ejemplo, si habla de una ley que se repite 100.000 veces y tiene como 5 o 6 palabras, yo lo metía dentro de la term base. O sea que lo usaba, además, ¿por qué? Porque cuando ustedes empiezan a escribir las primeras palabras en MemoQ, los términos de la term base les saltan automáticamente, ustedes le dan enter y ya les queda todo el término largo, les queda ya metido. O sea que es una cuestión también de productividad que terminamos escribiendo más rápido. Así que no se limiten a usar la term base solamente como un glosario, sino que pueden usarlo como una herramienta para muchísimas otras cosas. Términos que se repiten muchas veces, aunque ustedes sepan el significado, no importa. Lo ponen porque saben que cada vez que empiezan a escribir les va a saltar el término. En este caso, si lo usan para ese fin, ustedes pueden crear una term base en la computadora de ustedes, más allá de que el proyecto tenga una term base del cliente, ustedes pueden crear una propia que después, incluso cuando ustedes entregan el archivo, si es una term base que está creada en la computadora de ustedes, o sea, en mi computadora, no se va a exportar, o sea, nadie se va a enterar de lo que ustedes pusieron adentro de esa term base, ese va a ser solamente para uso personal de ustedes. Así que utilícenla porque es un excelente recurso. ¿Cómo ingresamos? Después que está creada la term base, esto solamente para recordarles, marcan los términos tanto en el español como en el inglés, seleccionan control E y ya está ingresada en la term base. O sea que ustedes mientras traducen pueden ingresar términos muy pero muy fácilmente. También existe la posibilidad de ingresar glosarios completos a la term base. No vamos a hablar de esto porque no vamos a profundizar mucho en esto. Como les dije, hay un curso de funciones de MemoQ,
donde pueden ver esta información. Si ustedes marcan la turn base para que se controle durante el QA, todos los términos de la turn base les van a saltar como avisos cuando corren el QA. Así que yo sé que a veces es molesto, porque si ustedes, por ejemplo, tienen un verbo que está conjugado y ustedes ingresaron el infinitivo, entonces les va a saltar porque no coincide, pero hay maneras en que podemos solucionar eso. Eso también está en el otro curso, pero tómense un tiempo para revisar el QA. Y les digo por qué, porque nuestros clientes tienen una herramienta de QA, o sea que los errores que a ustedes se les escapen durante el QA son errores que el cliente va a encontrar. Entonces acá tenemos la ventana Turn Bases, acá es donde vamos a crear una Turn Base. Y se nos van a abrir todas las ventanas necesarias para crear, es súper fácil. Una vez que la tienen creada, es importante que marquen este cuadrito que dice QA. Esto es para que les tenga en cuenta los términos que ustedes ingresaron en la Turn Base, se los tenga en cuenta durante el QA. Si ustedes no lo marcan, no les va a revisar terminología. Si el proyecto que ustedes les envían ya tiene una turn base asignada, por ejemplo, una turn base del cliente, traten de no usar esa para uso propio, creen una nueva, pero asegúrense de que la de ustedes esté en ranking 1. Y ranking 1 me refiero a esto de acá. Si ustedes tienen 2, les va a aparecer una y al siguiente va a decir 2. Esta no la tengo seleccionada, por eso no dice. Pero si tuviera 5, me va a aparecer acá 1, 2, 3, 4, 5. No quiere decir que esté en primer lugar, el 1 les puede aparecer acá abajo, así que traten de no confundirse con eso. El ranking, la Turnbase que está en ranking 1 es a donde se van a guardar automáticamente todas las entradas que ustedes creen. Entonces, es importante que las de ustedes esté en ranking 1 para que todo lo que ustedes ingresen en la Turnbase vaya a la Turnbase particular de ustedes y no toquen entonces la del cliente para dejarla pura, ¿ok? Entonces esa va a quedar en ranking 2. Ustedes van a obtener los resultados de las dos, eso no va a cambiar, pero solamente asegúrense de que la de ustedes, o sea, la que ustedes están trabajando, siempre esté en ranking 1. El ranking se sube y baja acá. Ustedes seleccionan una y le ponen acá Raise o Lower Rank, ¿ok? Y con eso suben y bajan el ranking. Seguimos y voy a ir rápidamente sobre esta información. Seguimos hablando de la term base. Como yo les decía, si ustedes quieren ingresar un término en la term base, lo único que tienen que hacer es seleccionar el término en la columna del idioma fuente, seleccionar el término en la columna del idioma de destino, o sea que vendría a ser español, y presionan control E. Cuando ustedes presionan control E, se les va a abrir esta ventanita que ven acá. Y acá tienen varias opciones. Lo que pueden hacer es simplemente decirle OK y olvidarse, o pueden empezar a jugar un poquito. Entonces, ustedes podrían, por ejemplo, primero que nada, pueden agregar, cambiar o eliminar términos. Tengan en cuenta que ustedes acá ingresan el término que quieren y después les dan clic acá al más, a cambiar o a eliminar, y se les va a agregar el término nuevo acá. Una cosa que yo hacía, por ejemplo, era en la misma casilla agregaba la sigla. Cuando es un término que tiene siglas, dejaba la descripción del término y después arriba le ponía la sigla. Y a la sigla, acá donde dice Case Sensitivity,
le ponía, no me acuerdo cómo es el comando, pero yes creo que es, que sí me tome en cuenta que son solamente mayúsculas. ¿Eso para qué? Para que no me esté marcando falsos matches, o sea, falsos errores cuando estoy pasando el QA. Si no, por ejemplo, si es una sigla de 3 letras, si no me va a estar saltando cada vez que aparecen esas 3 letras dentro de una palabra. Pero si yo le pongo que tiene que ser solamente en mayúsculas, entonces solamente me va a saltar cuando esté la sigla. Acá tienen también otras funciones que pueden agregar, con las que pueden jugar desde el uso hasta la gramática. Como les dije, eso está en el otro curso, pero lo pueden tener en cuenta o pueden jugar un poquito con esto. Lo que hace esto es, y les comenté que a veces cuando ustedes ponen el verbo infinitivo, pero si después está conjugado, les salta como error, pueden arreglar eso poniendo la raíz del verbo y un asterisco, y entonces eso le llaman comodín. Todo lo que sigue a la raíz, entonces me lo acepta y no me salta con falsos errores. Pero todo eso está en el otro curso, ténganlo en cuenta. Bien, entonces ahora vamos a seguir con los errores comunes. Esto fue una compilación de errores que hicimos al probar la herramienta y que han ido mejorando. La verdad que han ido mejorando bastante en el curso del tiempo. Pero de todos modos todavía ocurren, así que son las cosas en las que se tienen que fijar ustedes cuando están haciendo una posedición o una revisión monolingüe. Y los 3 errores más comunes son errores de traducción, o sea, cuando la máquina no entiende el contexto. Y acá tengo un ejemplo que les confieso que este ejemplo es de Google Translate de antes. Este tipo de errores probablemente ya no ocurran. Pero es un buen ejemplo porque muestra cuando la máquina no entiende el contexto. Por ejemplo, en español, tome 2 pastillas juntas y en la traducción, take 2 pills sports. ¿Por qué? Porque tradujo juntas como juntas reuniones, ¿ok? Entonces se genera este tipo de errores. Esto es algo muy claro, pero nos va a pasar que la máquina comete errores de traducción porque utiliza este tipo de traducciones que no se adecuan al contexto y van a ser mucho más difíciles de encontrar que en este caso donde realmente llama mucho la atención. Entonces tienen que estar bien atentos a que la terminología que utilice la máquina sea de verdad la que corresponde al contexto. Otro problema que ocurre es omisiones. En algunos casos, el motor no identifica una palabra, la omite o deja el término en inglés. Y esto ocurre muchas veces cuando hay etiquetas o tags en MemoQ. Tags son las marcas de formato. Estas marcas de formato a veces confunden la máquina, no entiende muy bien qué es lo que está pasando y entonces omite algo. Así que es importante que, sobre todo cuando hacen la parte de la posedición, que lo comparen con el texto fuente. Cuando están haciendo la posedición y algo les suena como que falta algo, verifiquen que no se haya omitido nada. Y por último, las inconsistencias, que ese es un problema grave que sigue apareciendo hasta el día de hoy. Como les dije antes, la máquina traduce segmento por segmento y no toma en cuenta la terminología que se utilizó en los segmentos anteriores. Así que trabaja totalmente fuera de contexto, ténganlo claro, y eso genera muchísimas inconsistencias. Un ejemplo para que entiendan un poquito las inconsistencias es un texto que dice que habla de terremotos y de repente utiliza terremotos y a veces sismos, ¿no? Entonces ustedes quieren asegurarse que la terminología sea consistente. Y vamos a hablar con mayor profundidad de este tipo de inconsistencias. Bueno, insisto mucho con esto porque es uno de los errores que más se encuentran y la solución es ingresar los términos en la term base y marcar la term base para que se incluya en el QA. Otro tipo de inconsistencias
es que el motor alterna entre el imperativo y el infinitivo en las viñetas y numeraciones. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes están trabajando en MemoQ, muchas veces no saben si es una numeración o una viñeta, o sea que es importante que miren el texto fuente para asegurarse que determinados segmentos son partes que están interrelacionadas entre sí. Entonces nosotros no podemos poner presione el botón X y seleccionar la opción XX y vuelve a la página anterior. Esto no solamente es imperativo, sino que además está en tú. Cuando tenemos este tipo de verbos, pueden usar tanto el imperativo o el infinitivo. Eso va a depender un poquito del contexto. Nosotros siempre recomendamos que cuando son este tipo de órdenes se utilice el imperativo, así que sería presione el botón X, seleccione la opción XX y vuelva a la página anterior. Y tengan mucho cuidado con la alternancia entre el tú y usted, porque esto también es algo que hace la máquina. De pronto se está hablando de usted y de repente se le ocurre usar el tú. Así que tengan eso muy en cuenta también, que es uno de los errores importantes. Falsos sentidos o traducción demasiado literal. Esto también lo comenté un poquito. Y acá les doy un ejemplo. Machine Translation Post Editing. El motor podría decir traducción automática post-edición si hace una traducción demasiado literal, cuando en realidad el resultado debería ser post-edición de traducción automática. Ocurren este tipo de errores en los grupos nominales muy seguido, así que ojo con eso. Acá tenemos otro ejemplo y este es muy claro y este es un error real de Machine Translation. Some of these vaccines are also required by the state of Massachusetts for admittance to school. El estado de Massachusetts también requiere que algunas de estas vacunas se admitan en la escuela. Como ven, esto es algo, por ejemplo, que de pronto durante la posedición se les escapa, pero que lo ven claramente en la revisión, porque esto no tiene ningún sentido que se admitan vacunas en la escuela. O sea, estamos hablando en realidad del ingreso de alumnos, no de vacunas. Entonces, en este caso sería, el estado de Massachusetts también exige algunas de estas vacunas para el ingreso a la escuela. O sea, para el ingreso de los alumnos a la escuela, ¿no? Y esto es muy importante cuando hacen la revisión monolingüe, si algo no tiene sentido, es un error. Acá les pongo un ejemplo de una mala traducción, ¿no? Please do not eat children and elderly. Obviamente, yo no les puedo leer acá, no sé qué es chino o japonés, pero claramente no es eso lo que está diciendo, ¿no? La voz pasiva. Nuestro motor tiende a pasar la voz pasiva activa, pero algunas veces comete errores al hacerlo, sobre todo cuando son oraciones muy largas, ¿no? El inglés le encanta usar la voz pasiva, el español es una lengua activa, no es que no exista la voz pasiva, pero se utiliza menos frecuentemente. A scheduled set of formal meetings should be specified in the contract. Un conjunto de reuniones oficiales programadas deberá ser especificado en el contrato. En este caso, lo ideal sería corregirlo a deberá especificarse o se deberá especificar un conjunto de reuniones oficiales programadas en el contrato. Los falsos cognados, o como se le llama en inglés, false friends. Esto es algo que también ocurre muchas veces. Acá les dejo una pequeña lista de algunos típicos false friends, los falsos amigos. Prevent, por ejemplo, es evitar. Condition, cuando estamos hablando de salud, es una enfermedad, un trastorno, una afección. Vemos muchísimo que se traduce como condición, incluso muchas veces en la prensa se traduce así, pero la realidad es que es un error.
Strongly, que es una palabra que siempre nos cuesta porque no tiene una traducción perfecta en español, entonces se tiene que cambiar de acuerdo al contexto, puede ser enfáticamente, con firmeza, enérgicamente. No es fuertemente. Provision es una disposición, no es una provisión, salvo que estamos hablando de proveeduría, ¿no? Pero en general cuando se está hablando de un documento, la provision que está en un documento es una disposición. Make arrangements es organizar, preparar, disponer, coordinar. Abstract como sustantivo es un resumen, no es un abstracto. Actually no es actualmente, es en realidad, de hecho. Y currently es actualmente. O sea, estas dos se confunden muchísimo. Fabric no es una fábrica, es tela. Y argument no es un argumento. Un argumento en español es otra cosa. Un argument es una discusión, una pelea. El argumento puede ser lo que justifique una discusión, pero no es la discusión en sí misma. Hay muchos más, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Concordancia. Primero vamos a hablar un poquito de la concordancia de género y número entre los sustantivos y adjetivos. Yo acá les di unos ejemplos bastante sencillos, pero en realidad estas cosas ocurren con oraciones muy largas que tienen oraciones subordinadas. Y lo que pasa es que no encuentra el sustantivo o confunde el sustantivo de una oración subordinada y toma la concordancia de ese sustantivo. Entonces, eso a veces es confuso. Acá les puse unos ejemplos muy, muy sencillos solamente para que tengan en cuenta que es el segundo ejemplo, los condimentos y las frutas amargas. Tengan en cuenta que no es lo mismo que los condimentos y frutas amargos. Los condimentos y frutas amargas son solamente las frutas son amargas, los condimentos no. Pero si decimos los condimentos y frutas amargos, tanto los condimentos como las frutas son amargos. Así que tengan en cuenta eso. Este es un error súper común. Esto es algo que aparece todo el tiempo. La concordancia verbal también es uno de esos problemas. Y acá tenemos un ejemplo. Si tiene que salir de un edificio después de que cesen los temblores, utilice las escaleras en vez del ascensor. Acá el sustantivo es los temblores, así que debería ser cesen. Pueden caer ladrillos y otros materiales de los edificios hiriendo a las personas que se encuentran cerca, porque refiere a personas. Nuevamente, estos ejemplos son muy sencillitos. Y estos errores ocurren más bien en oraciones muy largas con oraciones subordinadas, donde la máquina confunde el sustantivo, sobre todo cuando el sustantivo está al principio, después hay un montón de oraciones, hay 2, 3 oraciones subordinadas y después continúa el resto de la oración. Ahí es cuando se marea la máquina y se confunde. En este caso lo que pueden hacer es, fíjense el inicio, traten de no ver, digamos, las oraciones subordinadas que están en el medio, y ahí se van a dar cuenta a qué refiere el verbo. Los pronombres personales. Como traduce literalmente, el motor a veces abusa de los pronombres personales. Esto es algo que ha ido mejorando en el tiempo y probablemente vaya mejorando más, pero igual todavía ocurre. El pronombre personal en español solamente se incluye cuando existen ambigüedades, o sea, cuando uno no está seguro a qué se está refiriendo. Y pueden encontrar más información en la guía de estilo. Acá tenemos algunos ejemplos de los pronombres personales. He knew he was coming. Él sabía que él vendría, en vez de sabía que vendría, que es lo más correcto en español. Solamente vamos a poner él o él si hay alguna ambigüedad dentro del contexto, pero si queda claro
que quién es el que sabía y quién es el que vendría, o sea, nosotros en español no ponemos los pronombres personales. Inglés. They were happy because they could finally celebrate. Ellos estaban contentos porque ellos finalmente podían festejar. Y lo correcto sería, estaban contentos porque finalmente podrían festejar. Nuevamente, esto considerando que sabemos quiénes son ellos y ellos. Preposiciones. Las preposiciones son todo un tema y les digo que ese es uno de los principales errores, además del tema de las consistencias, que comete la máquina, porque me traduce muchas veces las preposiciones de manera literal. Y es todo un tema las preposiciones, porque en español tenemos 23. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, que no lo usamos, sobre, tras, que tampoco lo usamos, versus, vía. En inglés existen 150 preposiciones, más o menos. Las que más se usan son estas que están acá, pero muchas veces no se traducen de igual manera las preposiciones en español que en inglés. Y esto depende muchísimo del contexto, y no voy a entrar en todo el tema, pero tienen que estar muy, pero muy pendientes del tema de las preposiciones. Y las preposiciones es uno de los problemas que nosotros no vemos muchas veces cuando hacemos la posedición. Y esto yo estuve experimentándolo y me daba cuenta que cuando después revisaba el texto solamente en español, era de las cosas que se me escapaban. Y acá tenemos algunos ejemplos de las preposiciones. En inglés. The first scientific paper on using neural networks in machine translation appeared in 2014, followed by a lot of advances in the following few years. La traducción automática. El primer documento científico en el uso de redes neuronales dentro de la traducción automática surgió en 2014, seguido por muchos avances en los años siguientes. Como ven acá, básicamente está haciendo una traducción bastante literal, pero si nosotros leyéramos esto solamente en español, ¿qué pasa? Pero estas de las redes neuronales dentro de la traducción es raro. La traducción correcta sería: el primer documento científico sobre el uso de redes neuronales para la traducción automática surgió en 2014, seguido por muchos avances en los años siguientes. Y acá está la importancia de traducir el contenido y no la forma, ¿no? En inglés, las primeras frases que se utilizan en el curso de traducción la traducción es to convey the meaning, ¿no? Es más importante el significado que la forma. Y esto acá se muestra clarísimo, ¿no? Que es mucho más clara esta traducción que esta. Acá tengo uno que saqué de DeepL. A woman walks into a store. Y esto es un chiste, pero es importante porque pierde total sentido. A woman walks into a store and says to the clerk, I'd like to try the red dress in the window. And the clerk says, but ma'am, we have dressing rooms for that. En inglés, el juego de palabras queda clarísimo, pero en español dice, una mujer entra en una tienda y le dice al vendedor, me gustaría probarme el vestido rojo de la vidriera. Y el vendedor le dice, pero señora, para eso tenemos probadores. Pero ¿qué pasa? Está diciendo el vestido rojo de la vidriera, que es correcto, pero para los efectos del chiste no tiene ningún sentido en español esto. En este caso lo tengo que adaptar para que el chiste tenga resultado. Una mujer entra en una tienda y le dice al vendedor, me gustaría probarme el vestido rojo en la vidriera, que en acá no es lo ideal, pero sí conveys the meaning. Y el vendedor le dice, pero señora, para eso tenemos probadores. Y ahora sí se entiende bien el juego de palabras. Hay que tener en cuenta si hay que cambiar los puntos y las comas en los textos. O sea, ustedes saben que nosotros utilizamos distintos criterios de acuerdo a dónde va dirigido el texto. Si está dirigido a Estados Unidos, nosotros usamos las comas para separar los miles y los puntos para separar
los decimales. Pero, y esto es algo que está en la nueva guía de estilo y que son las nuevas reglas del español, se recomienda dejar en vez de un punto un espacio para la separación de los miles y una coma para los decimales. Por favor, esto véanlo en la guía de estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy probable que tengan que hacer cambios de numeración de las comas y los puntos en las traducciones automáticas. Así que estén atentos a eso. Independientemente del criterio que usen, lo más importante es que el criterio debe ser uniforme en todo el texto. En un mismo texto no pueden estar poniendo comas para separar los miles y puntos para separar los miles. No, eso es un error grave. O sea, se pueden equivocar si pusieron un espacio o pusieron un punto, pero todos los números se manejaron de la misma manera en todo el texto. Estar saltando de uno al otro, eso es un error grave. Y como les decía, en la guía de estilo, que ahí tienen más información. Las fechas. El motor transforma el orden de los días y los meses de manera aleatoria, hace lo que quiere. Verificar que coincidan con lo indicado en nuestra guía de estilo. Acá tengo un ejemplo que copié de Bell. The party will be on 11/5. Y me lo traduce, la fiesta será el 11 del 5. La fiesta será el 5 de noviembre o la fiesta, si tenemos problemas de espacio, la fiesta será el 5 y utilizamos las primeras 3 letras del mes. ¿Ok? Cualquiera de estas dos opciones vale. En ningún caso es el 11 de mayo. ¿Ok? Así que ténganlo en cuenta. Esto en inglés significa el 5 de noviembre. Esto en español significa el 11 de mayo. Así que es súper importante nosotros para evitar que acá haya confusiones con esto, o bien lo escribimos todo o utilizamos las primeras 3 letras del mes. Así que eso es algo muy importante que tienen que revisar, porque ahí hace cualquier cosa. En los manuales de software, este es otro problema que surge muy seguido con los botones, los iconos, con los comandos, todas estas cositas. Y lo que sucede es que el motor de Machine Translation tiende a traducirlos. Pero nosotros tenemos que pensar, nosotros sabemos si el software está en inglés o en español, o sea, el software que aparece en la máquina, ¿está en inglés o en español? Si está en español, a mí me dieron una lista de los comandos, de cuáles son, de cómo se están traducidos en la máquina, o me dieron fotos de la máquina para poder ver el nombre como está. En general, las máquinas muchas veces no las cambian y el manual se traduce del inglés al español. Pero si yo voy a la máquina, los comandos, los botones, los iconos están todos en inglés. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un teclado en el cual hay una tecla que se llama Send. Y yo digo Press Send. La traducción correcta es presione enviar o presione send y entre paréntesis enviar. Acá claramente lo que sería lo correcto es que se traduzca de esta manera. Presione send, que es este botoncito de acá, y explico al lector lo que significa el botoncito entre paréntesis. Direcciones. El motor tiende a traducir las direcciones y me refiero a las direcciones cuando se escriben, por ejemplo, en una carta, ¿no? O cuando se da la dirección, escriba a tal lado, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, las opciones. Acá tengo Mountain View Street, es el nombre de la calle, y Bell me lo tradujo como calle Mountain View. ¿Qué pasa? Si yo pongo esto en el sobre, el funcionario del correo va a mirar esto y va a decir, calle Mountain View, y no va a saber qué calle en realidad es street, va a pensar que este es el nombre de la calle. Entonces ustedes tienen que asegurarse de que
cuando escriben las direcciones estén en el idioma que corresponde para que el pobre funcionario del correo pueda entender a dónde tiene que mandarlo. Entonces, la traducción correcta acá es Mountain View Street y mucho menos es calle de la vista de la montaña, ¿no? Estas bien que son alternativas que me da DeepL y que no son correctas. En ningún caso me está diciendo acá Mountain View Street. Así que bueno, eso es el tema que también tienen que prestar mucha atención. Los nombres propios. Y esto es todo un tema porque hasta los traductores humanos a veces nos mareamos con cuando tenemos que traducir los nombres propios. En el caso de... El motor tiende a traducir todo, ¿no? Nombre de instituciones, organizaciones, empresas, leyes, programas. Y además mantienen las mayúsculas o minúsculas del inglés. ¿Qué pasa con los nombres de las empresas? Los nombres de las empresas son como marcas registradas. Hay un registro de comercio donde se registró el nombre de esa empresa, entonces ese nombre de empresa no se cambia nunca. El nombre de la empresa siempre permanece igual. En el caso de instituciones y organizaciones, hay una tendencia a traducirlos, pero igual a poner el nombre entre paréntesis en inglés detrás, o lo ponemos en inglés y entre paréntesis en español detrás. Y lo mismo en el caso de leyes y programas. ¿Y qué pasa? Que tenemos que ir y fijarnos qué es lo que usa cada una de estas organizaciones o cómo se tradujo esta ley esta ley o este programa. Entonces, les voy a dar un ejemplo acá. Que esto ya también me engloba un poco el tema de las siglas también, que también tienen que revisar las siglas, por favor. Pero, por ejemplo, acá tenemos United Nations, Naciones Unidas. ¿Ok? Esto lo saqué de la página de internet, de inglés y español. United Nations decidió que va a traducir el nombre a cada idioma. Incluso estaba traducido al ruso, al francés, a todos. Pero ¿qué pasa con la sigla? Con la sigla, en inglés es UN y en español es ONU, porque agrega la O de la organización, Organización de Naciones Unidas. Otro ejemplo, la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, es el mismo caso. Y la sigla en inglés es WHO y la sigla en español es OMS. Entonces, estos son casos muy claros, pero en estos casos lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la página web de esa organización, de la institución y fijarnos si hay ya una traducción aceptada. Si esa organización ya creó una traducción de su nombre y lo está utilizando. Por ejemplo, en el caso de la UNESCO, la sigla, ellos decidieron que la sigla UNESCO se usa para todos los idiomas. O sea que en este caso ustedes no pueden cambiar la sigla, tienen que usar UNESCO para el español también. En el caso de los topónimos, el motor tiende a traducirlos aquí. Por ejemplo, the plan was to start our journey in Mississippi con un montón de S's. Y el plan era comenzar nuestro viaje en Mississippi, escrito con un montón de S's. Y la alternativa es, esta es la traducción con una sola S. Ustedes saben que nosotros cuando traducimos para Estados Unidos, salvo Nueva York, y no sé si hay alguna otra excepción, dejamos los nombres de los estados y las ciudades en inglés. No se me ocurre ahora otra excepción más que Nueva York. En el caso de Nueva York es porque es muy reconocida la traducción en Nueva York. Todos los demás se dejan en inglés si es para Estados Unidos. Ahora, si es para Latinoamérica, muchas veces lo traducimos. Si tienen alguna duda con respecto a esto, siempre pregunten al gerente de proyectos para que le pregunte al cliente cuál es el criterio que prefiere. Por último, tenemos el tema de la localización. Como yo les conté, el motor está basado en una base de datos en las cuales hay traducciones
al español de cualquier país. Donde se ven más diferencias es entre el español de España y el español de Latinoamérica. También ocurren otras diferencias, o sea, todos tenemos diferencias en el habla. Yo lo noto muchísimo, yo que estoy en Uruguay, lo noto muchísimo con la gente de Colombia y de Venezuela, pero en general son a un nivel más coloquial. A un nivel más formal no tenemos tantas diferencias, salvo con el español de España. Entonces hay algunas cosas que tienen que cambiar y esto les sale. Ordenador sale siempre por computer. Ratón sale por mouse y coste sale por costo. Estos tres ejemplos son los que yo más he visto y hay que cambiarlo por costo, porque nosotros en Latinoamérica usamos costo. Nosotros usamos mouse para el mouse de la computadora y usamos computador o computadora para la computadora. Tengan en cuenta que si usan, sean consistentes, si eligen computador, tienen que usar computador en todo el texto o computadora en todo el texto, no cambien de uno al otro. Bueno, entonces voy a dar por finalizada la sesión de hoy. Eh, Feliz tarde para todos.